Muy buenas tardes, soy Carolina Patiño, estudio en la Universidad Uniminuto de Dios, estoy en octavo semestre de Pedagogía. Listo, hoy vamos a hacer una entrevista a una docente de la parte pública. Buenas tardes, señora María. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Señora María, cuéntenos un poquito la experiencia que ha tenido usted en la parte pública. Bueno, inicialmente empezamos en la parte rural, después nos trasladaron a la parte citadina y finalmente trabajé en la Universidad del Tolima. Ah, tiene una experiencia bastante larga, señora María. Bueno, señora María, como acabamos de hablar de políticas educativas, quiero que me diga, a ver, ¿qué entiendes por políticas educativas? Es la actividad orientada que toma riendas de la educación. Son las leyes existentes que rigen el sistema educativo. Y señora María, ¿cuál sería su principal objetivo para llevar a cabo pues estas políticas educativas frente a tu trabajo diario? Pues inicialmente todo rige alrededor del niño. Es el desarrollo integral que ellos tienen micro a macro o de macro a micro. Es muy interesante saber que aún existen docentes que se preocupan por las necesidades del infante desde toda su parte integral, ¿no? Y la siguiente pregunta es, a ver, ¿tú conoces el decreto 2277? Claro que sí. Ese decreto es el que rige de que la persona salga de la universidad y puede inmediatamente entregar su hoja de vida para el sector público y así poder hacerse acreedor de un trabajo por parte del Estado. Y bueno, el decreto 2277 es el que le rige a usted. Sí. Como señor profesora docente nombrada. Y el decreto 1278. Pues ese es el que puedes utilizar tú de aquí en adelante y los profesores que se quieran postular. Ese es por mérito. Y es necesario que las personas presenten una hoja de vida, concursen ante el Estado y quienes tengan el porcentaje más alto de la evaluación que le hagan, pues es el que se hará acreedor a un puesto en una institución. Pero señora María, pues siendo en lo personal, a mí me parece bastante difícil, o sea, competir con tanta gente para llegar ahí cuando ya las posiciones de los docentes ya están ocupadas, donde en la actualidad ya no hay vacantes. Claro que sí, es una realidad. Hoy en día el poder postularse con este decreto da a entender que la persona o tiene que tener una palanca o tiene que ser muy bueno en lo que hace para poder hacerse acreedor a un puesto del Estado. Bueno, señora María, y estas preguntas sí me parece interesante porque yo más adelante estaré en sus zapatos y cómo se maneja sobre el escalafón. ¿Qué piensa del escalafón? Pues el escalafón es algo que el Estado ha colocado para que el docente, a medida que va estudiando, va subiendo de cargo, va ganando un poco más y en algunos casos es positivo, sobre todo en la parte del Estado, pero cuando ya viene en la parte que tiene que ver con la educación en lo privado, pues es más difícil, porque un docente en lo privado va a ganar lo mismo si tiene bastantes títulos, si tiene un estudio normal y aún si tan solo tiene un técnico laboral. Usted anteriormente me comentaba que era pues el normalista, ¿no? Entonces comenzaste con categoría 1 y pues ya eres toda una profesional y pues así tu categoría va subiendo y pues por el tiempo de servicios, por la más antigüedad, eso hace que el salario cada día vaya subiendo y si más estudio, más gano, cosa que no pasa con el sector privado. Bueno, y estos dos estatutos manejan estos escalafones, el 2277 y el 1278. Entonces, estos estatutos, ¿a qué institución se regirían? ¿A la pública o a la privada o a las dos? A la pública, porque ya que la privada maneja algo inadecuado, vuelvo a repetir como lo hacíamos énfasis hace un ratito. Si la persona puede estudiar mucho, pero el rector del colegio privado decreta que solo se le va a pagar un sueldo a todos los docentes, pues no tendría sentido. Y hablando de todo un poquito, ¿por qué motivo se puede retirar una persona que trabaja en el sector público? Bueno, las personas del sector público puede ser porque no se adaptan, porque tenga alguna enfermedad con la cual no pueda cumplir con su horario y que tenga una causal grave para que el docente sea retirado.
pero hoy en día podemos visitar los colegios públicos y encontrar que todavía hay personas que tienen hasta 2 o 3 pensiones y que aún siguen laborando. Para continuar con otra pregunta, ¿qué diferencias tiene un docente de sector público a sector privado? Bueno, el del sector público tiene todo lo de ley, puede escalafonar de acuerdo a los estudios que tenga y tiene mucho más De lo que devenga. de lo que puede devengar. Y el sector privado pues tiene que estar sujeto a las reglas de la institución privada, sea por el rector o porque lo rigen de manera distinta en cuanto al salario, en cuanto a los estudios. Entonces es muy diferente. En lo personal, esta es una pregunta personal. ¿A usted le gustaría trabajar en un sector privado? Pues es muy difícil, porque ya vengo de laborar con el sector público y hay muchas más beneficios que podemos obtener nosotros que los que se pueden obtener a través del sector privado. Y esta sí es otra pues preguntita que ya ustedes los docentes lo manejarán interno, yo creo. ¿Qué deficiencias o qué dificultades maneja la institución pública? Bueno, pues la institución pública tiene un docente con hasta 30 o 40 estudiantes, cosa que no lo es en la privada. En la privada es mucho más reducido el grupo que puede estar con un docente y con un auxiliar. Entonces, si hoy en día es tan complejo así, entonces en el sector público el tratar con niños que tengan discapacidad es mucho más complejo al que lo tiene hoy en día la parte privada, perdón. Y ya que tú nombrabas la inclusión, un término que ustedes los docentes manejan, a ver, ¿ustedes están capacitados como institución pública a tratar cualquier tipo de niño con dificultades o necesidades diferentes? Pues hoy en día el Estado ha estado tomando medidas, pero si hablamos de un tiempo hacia atrás, lo que hacía la institución era tomarse la atribución de decir que a esas personas decían no se recibían en las instituciones, ya sea porque se les decía con manera coloquial que eran enfermas o algo, pero hoy en día el Estado está exigiendo que los docentes tengan el compromiso y el estudio para atender esta población. Bueno, señora María, muchas gracias por ayudarme con estas preguntas y con respuestas muy prácticas, se puede decir, porque todo lo entendí perfecto y claro. Y es como un motivador pues, para los docentes que vienen en camino, ¿no? Entonces, muchas gracias, señora María, por estar aquí muy bien. ayudando y colaborando. De nada. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Karen Liliana Patiño de la institución educativa Uniminuto de Dios. Estoy en octavo semestre de licenciatura en Pedagogía. Bueno, en el día de hoy yo quiero comentarles de quién soy. Yo vengo trabajando 7 años en la parte de educación privada. He desarrollado varios roles, digamos, de docente de preescolar en jardín, transición, ciencias naturales en grados de primero a quinto y pues en la actualidad estoy con grado prejardín en un colegio muchísimo más grande. Bueno, voy a hablar como mi parte, en la parte privada, cuál ha sido mi experiencia y las preguntas que estamos trabajando en políticas educativas. Primera pregunta. ¿Qué es política educativa? Bueno, la política educativa son el conjunto, son unas estructuras que rigen en el campo educativo. Esto es para hacer algo integral en la formación del niño. Pregunta número 2. ¿Por qué decreto se rige? ¿Por el 2277 o por el 1278? Bueno, en lo personal yo trabajo en una institución privada, así que ninguno de estos dos decretos pues me rige, ¿no? Entraría, si en caso de que yo me presentara, comenzaría pues con el decreto 1278. ¿Cómo se hace para el ingreso al sistema educativo privado? A diferencia de nosotros también tenemos entrega de hoja de vida, tenemos que pasar por unos filtros, entrevistas, tenemos que hacer pruebas de psicología, son cantidad de pruebas, pero sin embargo nosotros no pasamos por unas pruebas con una gran cantidad de gente como lo maneja el gobierno, ¿no? Que se presenta, se pagas una convocatoria, tienes que ir, te esperas un chorro, ¿no?, de tiempo y ahí sí te llaman si te nombran y no, pero tienes que esperar un largo tiempo también.
¿Qué se piensa sobre el escalafón? Me parece interesante lo del escalafón y a mí me encantaría trabajar con el Estado. No por, bueno, sí, es muy interesante y muy importante la parte monetaria, pero me llama la atención es que a la persona calificada, a la que lleva tiempo, se le cualifica eso y pues se le va dando lo que se merece. Sin embargo, hay personas que tienen un escalafón muy alto y no saben enseñar. Estos dos estatutos, ¿a cuál favorecen? ¿A la educación pública o privada? Bueno, estos estatutos favorecen mayormente a la educación pública, como lo veníamos diciendo y como lo dijo la señora María en el principio, ¿no? Que ellos hacen y tienen todo lo de ley, nosotros no. Nosotros, créanme que nosotros a veces trabajamos muchísimo más, pero devengamos muchísimo menos. Bueno, ¿cuáles son las diferencias en el sector público y el privado? Hay una diferencia enorme que es en la parte económica y también en la parte del tiempo, ¿sí? Ya que nuestro tiempo se ve afectado y por todo lo que diga la directora. Si a la directora le parece que se trabaje un sábado, se trabaje cualquier otro día, ese día se tiene que trabajar. Listo. Entre los dos estatutos, ¿cuál favorece, la educación pública o la privada? Estos estatutos favorecen solo a la educación, pues en su mayoría favorecen a la educación pública, ¿no? Ya que ellos ingresan ahí a trabajar con el Estado y el Estado les va a devengar, les va a dar todo lo que es de ley, ¿no? Hablando económicamente, dándole los recursos que ellos requieren en su aula. Sin embargo, tienen deficiencias de recursos por toda la temática de que uno le da al otro, el otro le quita y así sucesivamente se va perdiendo la parte monetaria que les dan a la educación pública, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la formación del sector público y el privado? La diferencia yo digo que va de un extremo al otro extremo, ya que en el sector público, hablando en la parte del docente, ¿no? En el sector público, el docente tiene todo lo de ley y tiene muchas comodidades para sí, ¿no? En la parte cascascasmone. Y en el sector privado es totalmente diferente. En el sector privado tú trabajas más y devengas menos. Y sin contar que a veces no te pagan ni pensión, no te pagan salud, si al caso te pagan ARL y no más, ¿listo? Y trabajas más. Muchas instituciones privadas, o sea, ni siquiera alcanzan lo que es el mínimo. Bueno, para ti, ¿cuáles son las falencias del sector privado? Yo digo que lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que el sector privado, su trabajo es mayor, sus exigencias es mayor, ahora mirándolo como empresa. Uno tiene que comprender como empresa, la empresa es más estricta porque también quiere darle una buena calidad a sus usuarios, ¿no? En este caso los usuarios serían, ¿qué? Padres de familia. ¿Cuál cree usted que son las falencias del sector privado? Como hablamos anteriormente, el sector privado tiene bastantes falencias en la parte de monetaria y de recursos que se le brindan al docente, ¿no? ¿Cómo así recursos? Hablando de la parte de la caja de compensación, las pensiones, las primas, todo eso, un docente que trabaja en privado son muy escasos los que tienen estas posibilidades. Normalmente ellos no existen estas posibilidades, sino eso se ve más en el sector público. ¿Todos están capacitados para trabajar con niños con necesidades diferentes? Pues el estar capacitados, sí, en la actualidad, mira que eso es como un gancho que se ha tenido, que se ha hablado mucho de autismo, se ha hablado de personas con necesidades especiales y pues no es que estemos en su mayoría capacitados, pero sí nos dan herramientas que pueden cubrir o ayudar a cubrir esas necesidades, ¿no? Sin embargo, esto no lo contienen todas las instituciones privadas. O sea, estoy hablando en las instituciones, bajo mi experiencia en las instituciones de que he ejercido, ¿no? Bueno, para cerrar ya, darle una conclusión, vimos dos casos diferentes. El mío, que es el de la institución privada, lo que pienso de la institución privada, lo que he vivido en la institución privada, y lo de la institución pública, que fue por el medio de la señora María. Dos casos totalmente diferentes y viendo que este decreto 2277 y 1278 se rigen más a esa posibilidad. Comentando que, acordándome ahora, hay colegios
privados con un sector económico bastante alto que sí pagan escalafón y que sí se rigen por estos decretos, ¿no? Concluyendo, muchas gracias, bye bye.